Desde el principio de la creación, el trabajo forma parte del mandato divino. Dentro de la belleza creativa de Dios, el Señor establece una relación con el ser humano, otorgándole responsabilidades, generando así el origen del trabajo, que es el tema de nuestro estudio del día. Génesis capítulo 1, versículo 28 dice: «Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueva sobre la faz de la tierra». Antes de que el pecado entrara en el mundo, Dios ya había diseñado el trabajo. El hombre tendría que cumplir con el encargo de gobernar y administrar con sabiduría la creación. Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2, versículo 15. Podemos decir que el trabajo es una bendición que permanece desde que el mundo era perfecto, cuando todo era bueno en gran manera. El trabajo formaba parte del paraíso. Pero el pecado cambió el diseño original del trabajo y el hombre fue condenado a tener que comer el pan con el sudor de su frente, a tener que esforzarse trabajando arduamente por obtener todo lo que antes era accesible. Como creyentes necesitamos comprender y atender este mandato, que no carece de bendición, puesto que el trabajo es un medio por el cual Dios nos provee. El hábito del trabajo y la ética laboral cristiana en sí representan la imagen de Dios, quien es el primer trabajador y cuya obra creadora se encuentra registrada en las páginas del libro de Génesis. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses 3, versículos 23 y 24. El trabajo es un regalo de Dios, por medio del cual provee para nuestras necesidades, al mismo tiempo que nos capacita para servir a los demás. Como creyentes tenemos una nueva relación con el trabajo. Ahora trabajamos por el anhelo de contribuir a los procesos generales de la vida en esta maravillosa creación de Dios, trabajando como para Dios y no como para el hombre. Incluso si su jefe terrenal no compensa su trabajo como es debido, el Señor asegura a los creyentes que recibirán una recompensa justa por su esfuerzo y obediencia. Toda persona ha recibido una vocación. A cada persona Dios le ha dotado de dones, de vocaciones. Toda labor que usted realice en su hogar, en su comunidad, en su centro de estudios, en su congregación, en su lugar de trabajo, donde sea que Dios lo haya puesto, hágalo dirigiendo su atención a Dios, desde una perspectiva de fe que lo empujará a dar lo mejor de sí. Tenga disciplina, sea productivo, honre a Dios con su trabajo. A continuación hemos preparado un importante estudio sobre este tema. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa. Corría el año 1985 aproximadamente cuando Bob Black edita un manifiesto bajo el título La abolición del trabajo, con afirmaciones hasta cierto punto incendiarias que buscaban provocar y que en muchas personas en nuestros días siguen sosteniendo como un ideario. Él empezaba este manifiesto diciendo: nadie debería trabajar. El trabajo es la fuente de casi toda la miseria en el mundo. Casi todos los males que puedas mencionar provienen del trabajo o de vivir en un mundo diseñado para el trabajo. Para dejar de sufrir, tenemos que dejar de trabajar. Unos odian trabajar, otros están encantados de hacerlo. Unos hacen grandes esfuerzos para evitar el trabajo, otros le dedican demasiado tiempo. Unos se sienten obligados, la mayoría necesitados y otros privilegiados por desempeñarlo. Existen multitud de actitudes diferentes hacia el trabajo y, sin embargo, siempre existe y persiste la misma realidad. El trabajo debe hacerse. Desde el inicio de la creación de Dios encontramos en la historia el trabajo.
Dios trabaja haciendo todas las cosas y Dios continúa haciendo su obra. El profeta Isaías escribe en Isaías 40:28, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En la historia de la humanidad es el trabajo el que ha llegado en muchas ocasiones a dominar nuestra vida. El trabajo forja nuestro carácter, determina el estilo de vida, dónde vives, cuándo duermes y comes, el tiempo con la familia e incluso la forma de vestir. Quizás este es el problema que surge en la historia humana, y es el problema de una mala comprensión y una definición deficiente del trabajo. Por eso podemos considerar algunas de las definiciones e ideas sociales antes de valorar brevemente la enseñanza bíblica. Define nuestra sociedad el trabajo aquel conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes y servicios para atender las necesidades humanas. Aquí debemos diferenciar trabajo y empleo, pues si bien trabajo es una actividad dolorosa y de esfuerzo, el empleo es aquel trabajo y aquella actividad que está realizada a cambio de una remuneración, mientras que en el término más amplio de trabajo se incluyen todo tipo de esfuerzos que la persona realiza para dar respuestas a las necesidades cotidianas del camino, aunque estos no alcancen la remuneración, gratificación o el reconocimiento por ser realizados. En la etimología del término castellano trabajo, nos vamos al latín y allí encontramos la palabra tripalium, que significaba literalmente 3 palos. Era un instrumento de tortura formado por 3 estacas en las cuales se amarraba al reo. Mediante la evolución, por metonimia, se adquirió el sentido de penalidad, molestia, tormento o un suceso infeliz, dice el diccionario de la Academia Española de la Lengua. Trabajo como penalidad, molestia, tormento o algo infeliz. Es decir, este nombre pasó a designar un instrumento de tortura a referirse a los efectos de la tortura, el sufrimiento. Por eso trabajo va muy ligado al concepto de sufrimiento. Sin embargo, todos estos conceptos de sufrimiento y penalidad con el trabajo son agravados aún más en la historia de la humanidad. La esclavitud asoma pronto en la historia humana, la explotación, el abuso. Con la época de la Revolución Industrial se produce lo que podemos considerar la primera gran transformación en el ámbito laboral, en el ámbito del trabajo. Se pasa del trabajo artesanal, el trabajo que se realizaba en los domicilios, trabajo doméstico, a las grandes fábricas bajo un empleador. Sucesivas revoluciones industriales han ido generando adaptaciones al trabajo. Hay oficios que desaparecen, otros nuevos se crean, especializaciones que van surgiendo, y se pasa también de los abusos y prácticamente ese trabajo en esclavitud de la revolución industrial a desarrollar derechos del trabajador, a estimular códigos éticos en el trabajo, a intentar dignificar el esfuerzo. Sin embargo, el trabajo sigue siendo algo penoso. De hecho, al presente vivimos inmersos en lo que se ha dado en denominar la Revolución Industrial 4.0. Estamos viviendo un nuevo proceso de transformación donde hay oficios que están desapareciendo en proceso y que se dice que en pocos años desaparecerán, y sin embargo se están asomando nuevas profesiones, nuevos desarrollos cada vez con más demandas de capacitación, lo cual hace que ciertas personas vayan quedándose atrás en estas transformaciones y quedándose descolgadas. El trabajo es un esfuerzo en transformación constante conforme a las demandas y evolución social. Y al final, en muchos casos, nuestra propia valía terminamos viéndola desarrollada en la medida de que somos útiles o estimados en el sistema productivo actual. El ser humano se ha vuelto esclavo de su trabajo, y así es natural que cuando conoces a una persona nueva, una de las preguntas típicas es ¿a qué te dedicas? E inconscientemente, de forma inconsciente sí, pero lo hacemos, surge, según la respuesta, se otorga una dignidad u otra. Depende de la profesión que desempeñes, depende de la importancia y utilidad que veamos en el servicio, en el sistema productivo. Sin embargo, todas estas realidades están muy lejos de ser el ideal de Dios en la creación.
Estas realidades que estamos viendo, donde la persona muchas veces es valorada según la dignidad que representa el oficio que desempeña, no son más que consecuencias del pecado. Allí es en Génesis 3 en donde el dolor, sudor, penalidad, conflicto, fatiga empiezan a ser asociadas al pecado. Sin embargo, no era así desde el principio. El trabajo a partir de Génesis 3 se convierte en una lucha por satisfacer necesidades. Se convierte en un conflicto con la naturaleza descuidada, una lucha por destacar, una lucha por posicionarnos sobre los demás. Como ya hemos dicho, la Biblia es un mensaje de trabajo. Es el testimonio de un Dios que trabaja. Y no de un Dios que haya dejado de trabajar tras la creación y se haya acomodado en el descanso del séptimo día. El Señor Jesucristo en el Evangelio, Juan 5:17, destaca estas palabras: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y en este mismo mensaje de la Biblia, el mensaje de la Biblia es de una creación llamada a trabajar. Cuando leemos Génesis 1, vemos constantemente el llamado de Dios a todo lo creado: fructificar, Génesis 1, versículos 22 y 28, producir, Génesis 1, versículos 11, 12, 20, 21, 24. La idea de estos dos mandatos es que todo lo creado tiene que dar fruto y tiene que moverse para alcanzar el fruto. Según la capacidad que Dios ha dado y ha dotado a cada uno, pues tiene que moverse para dar este fruto. Esa es parte de la esencia de la naturaleza de producir y no acomodarse a recibir. La creación es productiva. Sin embargo, existe una parte del trabajo a realizar en la creación que no estaba cubierto con el mundo vegetal o mundo animal. Hay un llamado especial. Génesis capítulo 2, versículo 5, cuando habla de toda esta creación animal y vegetal, señala que aún no existía el hombre para que labrase la tierra. Y poco después, Génesis capítulo 2, versículo 15, tiene un encargo especial para la humanidad. Y ahí encontramos esas palabras de Dios. Cuando dice: tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto del Edén con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que descansase, que se acomodase, que viviese de lo que reciba. No, que lo labrara y que lo guardase, que trabajase. Porque el término hebreo, que se traduce por labrar, es el término hebreo abad, que significa realmente trabajar en todo el sentido de la palabra, en todo el aspecto, en todo el espectro de lo que puedas imaginar como trabajo, encuentra en esta palabra. Por implicación, este término abad va a ser el término que a lo largo de la Biblia se va a utilizar para hablar de servir, arar, cultivar e incluso para definir la esclavitud. Pero también es un término que se va a usar para definir el servicio que le damos a Dios por medio de la adoración, porque realmente un deber del ser humano tiene que ver con trabajar para Dios. Por ello, la historia de la creación nos señala que Dios tiene un concepto elevado y digno de lo que es el trabajo, y nosotros somos llamados a unir nuestros pensamientos a los de Dios, con los suyos, a ponernos en la misma sintonía. Y por eso, cuando reflexionamos en nuestra actitud y consideración hacia el trabajo, debiéramos tener en mente algunos principios conforme a lo que va determinando la palabra de Dios y no conforme a las transformaciones que humanamente vamos viviendo. Debemos ajustarnos al patrón de Dios, el Creador. Y cuando consideramos que Dios ha creado el trabajo, tenemos que considerar varias verdades. En primer lugar, según la Biblia, el trabajo es ordenado y es un mandato de Dios. Es parte del diseño original para la vida. Dios creó, obró e hizo todas las cosas. Dios es un Dios que trabaja. Y al hacer cosas con nuestras manos, al trabajar conforme a nuestras capacidades y habilidades, estamos asemejándonos a Dios y estamos desarrollando la imagen que Dios ha puesto en nosotros. Como Dios, tenemos la capacidad de trabajar, de hacer planes, de desarrollarlos, de ser creativos. Y este es el mandato de Dios para nosotros en el presente. Labrad, abad, trabajad, servid. Rehuir el trabajo, rehuir de hacer cosas, acomodarse en lo que otros nos aportan, es ir en contra del modelo de Dios. Y por tanto, podemos decir que la ociosidad es pecado. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 5, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Y podríamos ver Proverbios 12:11, 13:11, 20:13, 31:13, constantemente es un llamado en contra de la ociosidad. Dios ordena que trabajemos, que fructifiquemos,
que produzcamos. En segundo lugar, podemos afirmar que el mensaje bíblico nos enseña que el trabajo es para toda la vida. No hay una etapa en que dejamos de trabajar. Como una consecuencia de la caída, Génesis 3:19, dice Dios al hombre que con el sudor de tu rostro comerás el pan. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelvas a la tierra, hasta que mueras. Dios quiere que los seres humanos trabajen mientras vivan. La actividad significativa, la actividad productiva juega un papel significativo en el desarrollo de nuestras capacidades, tanto físicas, intelectuales, emocionales y sociales. Sea este trabajo remunerado, sea un trabajo voluntario, sea un trabajo más por hobby, necesitamos estar activos. Esa edad mágica de los 65 años no debiera terminar con el trabajo significativo y resuelto en nuestro tiempo, sino que debiera ser una oportunidad para alcanzar nuevas cumbres, para alcanzar nuevas metas. Siempre me llama mucho la atención el modelo de Caleb. Aquel hombre que fue fiel entre los espías a Dios y cuando ya en la edad muy avanzada va a reclamar esa herencia que le habían prometido como causa de su fidelidad, no pide las zonas llanas, las zonas de descanso, no dice yo ya he trabajado, ya he dado la cara en otros momentos, ahora quiero la playa y la tumbona. No, él mira, alza la mirada, ve la tierra y quiere seguir siendo un conquistador para Dios. Y allí ve las montañas que quedaban por conquistar y dice, allí voy, ahí voy a alcanzar aquello con mi familia. Siempre quedan montañas por conquistar a lo largo de nuestra vida, siempre quedan retos por lograr. A lo mejor ya no tienen que ver con el mundo asalariado, el mundo laboral, pero sí tienen que ver con el mundo personal, con el mundo familiar, con estrechar relaciones, con aprender nuevas cosas. El trabajo, ser significativos, dura toda la vida. En tercer lugar, cuando nos acercamos a la Biblia, el mensaje de la Biblia nos dice que el trabajo no tiene que ver con una herramienta de tortura y sufrimiento, no es una maldición. Dios no creó el trabajo como algo doloroso, sino que el trabajo es un regalo de realización y significado en la vida. El sabio, al considerar las fatigas de su vida, termina con una gran conclusión. Eclesiastés capítulo 2, versículos 24 y 25. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. En su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Mejor que uno mismo. Hay satisfacción al recoger el fruto del trabajo personal, al alegrarse con la cosecha recogida. En cuarto lugar, debemos también considerar a la luz de la Biblia que el propósito del trabajo tiene que ser correcto. Y quizás no siempre tenemos el enfoque en los propósitos correctos para el trabajo. ¿Para qué trabajamos? Pues básicamente, con la Biblia en la mano podemos decir que hay tres necesidades por las cuales trabajamos. En primer lugar, trabajamos para atender las necesidades básicas de la vida. El pan nuestro de cada día es una petición, pero está vinculado con el esfuerzo personal que realizamos para alcanzarlo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12, dice el apóstol Pablo, mandamos y exhortamos por medio de nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y Pablo ahí está hablando incluso de personas que vivían vidas indecorosas. Y las vidas indecorosas eran de personas que habían desechado trabajar, se habían acomodado en la ociosidad y querían vivir a costa de otros. Pablo exhorta que trabajando sin queja, trabajando, aceptando el trabajo, coman el fruto de su propio esfuerzo. Primera clave, trabajar para atender las necesidades básicas de la vida. Trabajar para atender las necesidades de la familia. Sigue diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquellas personas que forman parte de nuestras responsabilidades sociales, debemos preocuparnos por dar respuesta. Aquí debemos de considerar el deber de los padres de proveer hacia los hijos en su crecimiento, en su desarrollo. Pero también debemos considerar el deber de los hijos para honrar a los padres en la vejez. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4, poco antes dice, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios.
atender las necesidades de la vida, atender las necesidades de la familia, para eso trabajamos. Y en tercer lugar, trabajamos para atender las necesidades de los que nos rodean. Decía el apóstol Pablo, también escribiendo a los Efesios, capítulo 4, versículo 28, cuando habla de algunos que se dedicaban a buscar formas de hurtar y robar de un lado para otro, le dice, no, esto no es la conducta. La conducta correcta es que cada uno trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. A veces nos jactamos lamentándonos de las necesidades que hay en el mundo, y la responsabilidad que tenemos con las necesidades de nuestro entorno y a las necesidades de los que nos rodean es trabajar. No somos llamados a quejarnos, no somos llamados a criticar lo que otros no hacen, sino que somos llamados a esforzarnos para dar respuesta con nuestro trabajo a las necesidades del entorno en el cual nos desenvolvemos. En quinto lugar, el trabajo, también nos dice la Biblia, demanda de nosotros excelencia, como un reflejo del carácter de Dios. Trabajamos reflejando al Dios que hace todas las cosas bien. Cuando acaba Génesis capítulo 1, versículo 31, después de ver la obra de la creación, dice que Dios vio todo lo que había hecho y vio que era bueno. Del mismo modo, todo aquello que nuestras manos hacen tiene que regirse por este mismo patrón, que sea bueno. Un trabajo que no se hace para servir al ojo. Un trabajo que no busca el premio humano, sino que se realiza constantemente ante la mirada de Dios. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 22. Nuestro trabajo, en cualquier lugar, en cualquier cometido, tiene que verse como un servicio que hacemos para la gloria de Dios. No simplemente estamos sirviendo al empleador. Desde cualquier posición o lugar que ocupamos en la vida somos llamados a prestar servicio como al Señor y no a los hombres. Efesios capítulo 6, versículos 6 y 7. No complaciendo a hombres, sino complaciendo a Dios. El estándar de la excelencia de Dios debe ser el estándar humano. Que las cosas que hagamos sean excelentes. Por tanto, la queja, la desidia, la indiferencia, ya es bastante. Deben de desaparecer en todo lo que hacemos. Lo que hacemos con nuestras manos tiene que ser lo mejor conforme a nuestras capacidades. En sexto lugar, podemos decir con la Biblia que el trabajo es digno. Es digno. Todas las profesiones, todo tipo de trabajo merece reconocimiento y dignidad. Bueno, acotemos un poco aquí, ¿verdad? Todo aquello que es bueno, es decir, que es una ocupación legal, e incluso, aun siendo legal, se ajusta a los patrones éticos de Dios para la vida. Entonces, cuando es legal, cuando se ajusta a los patrones de Dios para la vida, es honorable delante del Señor y debe ser todo oficio tratado con dignidad y gratitud. En la vida humana no hay una separación entre ocupación sagrada y secular. Toda nuestra ocupación es sagrada, todo es para Dios, todo debe honrar a Dios. Toda obra que hacemos trae gloria a Dios, toda obra que hacemos trae satisfacción al ser humano, porque está dando respuestas a las necesidades de la vida, pero también está trayendo bendición si se hace para la gloria de Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Y en séptimo y último lugar, el trabajo, nos dice la Escritura, también brinda oportunidades para dar testimonio. El trabajo bien hecho, ese trabajo honesto, justo, es un poderoso mensaje, tanto verbal como no verbal, de un enfoque diferente de la vida laboral. El mundo de hoy necesita trabajadores con un nivel excelso en su desempeño. Personas que ejercitan toda la obra de sus manos del mismo modo que Dios lo haría, del mismo modo que Dios lo hizo en la creación y lo seguiría haciendo en el presente, donde se destaque lo bueno, donde se destaque lo fiel, donde se destaque lo responsable de la tarea. Este poderoso testimonio de la realidad de Cristo es el que va a marcar la diferencia entre sus discípulos. Mateo capítulo 5, versículo 16. Vivimos tiempos donde muchas personas en nuestro entorno quieren gritar: nadie debería trabajar. Esto se produce porque vemos el trabajo como un medio para mejorar nuestra calidad de vida. Y entonces exigimos que nos den mejoras en nuestra calidad de vida. Y entonces, cuando solo vemos el esfuerzo en base de cosas materiales, tangibles, aquí y ahora, todo queda revestido de vanidad. Y el trabajo para el aquí y para el ahora es vano. Lo vemos cuando perdemos la perspectiva real de la gloria de Dios, el trabajo carece de sentido.
Por eso el autor de Eclesiastés escribe a lo largo de su discurso ciertos mensajes que ha aprendido a lo largo de su vida. Y dice el autor de Eclesiastés: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. ¿Para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. Todo esto es vanidad y duro trabajo. Por tanto, no trabajes. Y seguía diciendo unos textos que me estremecen. El ser humano, como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino. Y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así ha de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Eclesiastés capítulo 1, versículos 3, 14, capítulo 2, versículo 11, capítulo 4, 18, capítulo 5, versículos 15 y 16. ¿De qué le aprovechó el trabajo? Y por eso cuando vemos que el trabajo no nos aprovecha, cuando llegamos a esta meta final de la vida y no nos podemos llevar nada, dices, ¿para qué? Mejor no trabajar. Sin embargo, el mensaje de Dios es distinto. El mensaje de Dios para cada uno de nosotros es contundente: trabajad, trabajad, pero trabajad con ideales y metas sublimes. Dice el Señor Jesucristo, Juan 6, 27, y quiero dejar ese texto delante de ti en este día. Trabajad no por la comida que perece, que es vana, sino por la comida que a vida eterna permanece, la que nadie te puede robar, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabaja no por un salario que se esfuma, sino por una herencia que nadie te puede robar. Trabaja para agradar a Dios y glorificar a Dios. Trabaja sirviendo a Dios, y entonces encontrarás el pan de cada día, y encontrarás el pan que dura para toda la eternidad, una herencia que nadie te puede quitar. Que el Señor nos ayude a tener una perspectiva renovada, y no veamos el trabajo como esa amargura que tenemos que sobrellevar, sino como la bendición, como la herencia que Dios nos da, para ser una luz y un testimonio ahí donde nos ha puesto. Que Dios te bendiga. Vengo rendido a tus pies, Señor, quiero fielmente depositar diezmos, talentos, mi don de amor, ofrenda
Mañana es lunes. Y a veces los lunes nos cuestan muchísimo porque es volver a la rutina de un trabajo que vemos como fatigoso. Pero también te animo a que pienses en que mañana es lunes como una nueva oportunidad de enfocar el trabajo de una perspectiva nueva. Una perspectiva de enfrentar el trabajo como una oportunidad de dar gloria a Dios, como una oportunidad de servir a Dios, como una oportunidad de cambiar las perspectivas para hacer las cosas bien como a Dios le agrada. Que realmente cuando llegues al fin de la semana puedas decir, todo lo que he hecho es bueno, todo lo que he hecho glorifica a Dios, y te encuentres satisfecho en esa perspectiva. Porque entonces verás como ese trabajo también será el que produzca el pan que necesitas, pero también la paz que necesitas de cara a la eternidad. Pero a veces nos cuesta, porque las presiones nos rodean y en el ambiente laboral encontramos conflictos, problemas, distorsiones de la realidad que nos hacen saltar con situaciones que nos incomodan. Por eso necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos que Dios nos ayude para enfrentar la vida de una forma práctica conforme al modelo que Él nos ha dejado en Génesis capítulo 1 y 2 y apartar de nosotros todas esas maldiciones y fatigas del pecado. Volver al plan original de Dios. Y eso solo lo podemos hacer dependiendo de Dios. Por eso vamos a pedirle a Dios que nos ayude para enfrentar nuestra vida y nuestro trabajo, dando lo mejor de nosotros para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú trabajas en este tiempo por cada uno de nosotros. Gracias porque tus oídos están atentos a nuestro clamor. Gracias porque tus ojos están atentos a nuestras necesidades. Gracias porque tu boca está atenta para darnos un mensaje de esperanza. Gracias porque tus manos no se han acortado para salvar, para liberar y manifestar poder en tantas situaciones de nuestra vida. Gracias porque tú no te cansas de trabajar y derramar bendiciones. Enséñanos, Señor, y ayúdanos para que nosotros también, siguiendo tu patrón y modelo, no nos quedemos acomodados, quejándonos, pidiendo y lamentando, sino que alcemos los ojos para decir, Señor, quiero marcar una diferencia, quiero imitar a mi Dios, quiero trabajar como Él trabaja. Por eso, Señor, pon en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad, para que cada uno de nosotros podamos marcar una diferencia que te glorifique a ti, una diferencia que trabaje en la dignidad de nuestro entorno, una diferencia que coopere para bendecir a los que nos rodean. Señor, danos una buena perspectiva, una nueva perspectiva de aquello que has puesto entre nuestras manos. Que a ti sea toda la gloria. Y bendice, Señor, la obra de nuestras manos. Bendice la obra que has puesto en nuestras manos, para que en verdad redunde en fruto y productividad para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos a ti y te damos gracias en tu santo y bendito nombre. Amén. Que el Señor te bendiga en este tiempo y que el Señor bendiga la obra de tus manos.